Bienvenidos al canal del Pastor Mega. Mi nombre es Carlos Alberto Paz y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema algo polémico, y que para muchos todavía es desconocido, tal vez acá en Sudamérica, y es acerca de la teoría crítica racial, lo cual acá también, les repito, les parece desconocido a algunos, pero en realidad hace tiempo que está con otra careta. Primero hay que hablar que eso sí, el Evangelio es lo primero. El Evangelio merece toda nuestra lealtad, nuestro cuidado. Es el mensaje que Dios nos ha dado, el poder de Dios para salvación. Como creyentes, nuestra misión es predicar y atesorar las gloriosas verdades de la obra redentora de Cristo. Entonces, la principal forma en que lo hacemos es anunciar a Cristo, que Cristo fue crucificado y resucitó para nuestra redención, para la redención de todos los que creen. Entonces, nuestros púlpitos, nuestras conversaciones, nuestras redes sociales deben estar llenos de esta verdad. Cristo es nuestro mayor tesoro, nuestra felicidad, nuestra seguridad y fuente de amor. Una vez dejado en claro esto, para que no me digan, no, los cristianos solo deben predicar el evangelio, no deben hacer apologética, no deben defender la fe, eso déjalo que Dios, la Biblia se defiende sola. No, ya dejamos claro, predicar el evangelio, de hecho, todos los días lo predicamos. Bien, una vez dejado en claro esto, hay otra forma de que también seamos obedientes y que demostremos un gran compromiso con el evangelio, y es identificar y combatir las filosofías y las doctrinas falsas que pueden socavar la verdad de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras iglesias y por ende de nuestra sociedad. En el cristianismo latinoamericano de sana doctrina, muchos nos enfrascamos a veces en solo combatir la influencia del falso evangelio de la prosperidad, por ejemplo, ¿no? A veces nos centramos tanto en denunciar errores que no exaltamos la cabeza y la belleza de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia, Él es la hermosura de la iglesia. Entonces, tanto nos enfrascamos en refutar errores más peligrosos que sí consideramos malos, pero nos olvidamos de otros que también y de una manera sigilosa están entrando. En este caso me refiero al marxismo cultural, la izquierda política metida en la iglesia. Y el peligro del marxismo cultural es que es tan peligroso que no es solo una herejía que afecta a la iglesia, es una cosmovisión que propone una forma de vida que va en contra del camino de Dios, que va en contra del reino del Señor. En los Estados Unidos, por ejemplo, la comunidad evangélica se ha visto afectada desde que lamentablemente un hombre afroamericano fue asesinado por un policía, George Floyd, pero comenzaron a utilizar este evento como una especie de comienzo para un desastre máximo, para una especie de intencional deseo de meter el marxismo cultural en las iglesias. Y todos los cristianos sí estamos de acuerdo de que cualquier forma de discriminación o de xenofobia es un pecado terrible y delito delante de Dios. Estamos de acuerdo en que la brutalidad de la policía es un delito terrible que debe frenarse. Acá en el Perú hemos visto cientos de miles de casos de corrupción y abuso policial. Hasta tú y yo lo hemos experimentado otra vez alguna vez. Pero debemos señalar que la causa de la justicia no se debe usar para impulsar la agenda anticristiana, la agenda del mal. Como cristianos no podemos aceptar que una agenda promovida por valores y cosmovisión anticristianos se trepen de una causa justa para sus fines. Entonces, todos los creyentes debemos unirnos contra la discriminación, pero tener cuidado de no apoyar filosofías incorrectas que estén detrás de estos movimientos, que dicen luchar por la justicia social, entre comillas. Entonces, debemos darnos cuenta de que todas las cosmovisiones que se acerquen a nosotros tienen que ser leídos con el lente de las escrituras. Bien, entonces tenemos que entender también que obviamente el diálogo actual ha pasado de permitir la justicia a una filosofía hostil que promueve el evangelio. Por ejemplo, vamos a explicarlo, ¿no? Por ejemplo, al definir el marxismo cultural, para definirlo, Karl Marx, muchos de ustedes lo conocen seguro, Karl Marx, de donde sale la palabra marxista, el filósofo holgazán que desarrolló estas ideas del comunismo, desarrolló esta filosofía y proponía que la historia de la humanidad debe caracterizarse por luchas a gran escala para superar a los opresores económicos. Por lo tanto, aunque el marxismo tiene un impacto en toda la sociedad, en realidad es una forma de ver la vida, o sea, una cosmovisión. Muchos pensadores han aceptado el argumento de los marxistas y lo han llevado a otros aspectos de la cultura, donde el mundo puede dividirse siempre entre oprimidos y opresores. Y así comienzan a ver toda la vida con lo mismo. Esta filosofía, todos, en lugar de perseguir igualdad de condiciones, quieren igualdad de resultados.
O sea, en el marxismo clásico, por ejemplo, la gente busca una igualdad económica, mientras que en el marxismo cultural busca la igualdad en los aspectos en los cuales se meta. Así sea injusto, ellos buscan un falso igualitarismo. Por ejemplo, nosotros, hace poco, nuestro presidente, Francisco Sagasti, dijo de que lo que queremos es que los que tengan plata no se vacunen porque los que no tienen no se van a vacunar. O sea, que todos mueran. Es igual, el marxismo quiere que todos seamos pobres. ¿Puede un cristiano apoyar esta clase de genocidio? ¿Puede un cristiano bíblico trinitario apoyar tamaña maldad anticristiana? No. Esta no es una igualdad verdadera. Entonces, ahora, vamos a ver, ¿es la igualdad de resultados, como vemos, un principio de las Escrituras? La búsqueda de la igualdad parece ser algo que todos podemos comprender y llegar a un acuerdo, porque todos somos humanos y en el fondo tenemos una hambre y sed de justicia porque somos creados a la imagen de Dios. Sin embargo, hay que comprender qué tipo de igualdad es el que busca el marxismo cultural. O sea, según la Biblia, según la ley, todos tenemos los mismos valores, oportunidades y derechos, que se definirían como libertad. Pero esto significa que como persona soy libre de tomar decisiones que sean buenas o malas para mí, asumiendo mis consecuencias responsables. Sin embargo, la igualdad que persigue el marxismo cultural es esta que te repito, una igualdad de resultados, aunque sea injusto. O sea, si yo puedo salvarme la vida y él no, que los dos se mueran porque no es justo que tú te salves para que él se muera. Pero si él no puede, es como que se va a caer hay un terremoto y se va a caer una pared y hay una persona aquí que tú podrías salvarla, pero si no tienes tiempo para salvarla, tienes que moverte para que no te caiga la pared encima. No, pero para ser iguales me quedo parado para que moramos los dos. Eso te dicen ellos. No importa. En lugar de salvarnos a los dos, que moramos los dos. Siempre lo peor. Es por eso que cada vez vemos más definiciones, digamos, no binarias, ¿no? De sexo, por ejemplo, a través de eslóganes que no importa, o sea, el género, el sexo es una construcción social. No, para que no haya divisiones, todos pueden percibirse como quieran. O sea, los marxistas abogan por la igualdad de resultados. La cosmovisión bíblica no. La cosmovisión bíblica aboga por igualdad de procesos. Esto despierta el interés de nosotros, porque tenemos que realmente enseñarle a las iglesias qué es lo que enseña la Biblia acerca de esto. No es qué es lo que dice no tener conceptos del mundo, sino ver la cosmovisión cristiana, con cosmovisión cristiana, ver estos conceptos. Ahora, los verdaderos oprimidos, hay que ver esto de los oprimidos, ¿no? Aunque el deseo de ayudar a los oprimidos puede parecer muy elevado, muy bueno, lo que importa es cómo definir a los oprimidos y el impacto de cómo clasificarlos. En realidad, como vemos el marxismo cultural, en ese sentido observa especialmente a los oprimidos como las minorías. Puede ser de raza, de género. Parte del argumento es que no existe, digamos, una moral universal, porque la moral es una construcción social, como te digo, ¿no? O sea, para ellos no hay bueno ni malo, la moral es una construcción social. Por lo tanto, para ser liberados debemos despertar de este estado de aceptación. Y una de las mayores libertades contra la autoridad, digamos, ese es el discurso personal, ¿no? Que va en contra de la moralidad de este sistema. Razón por la cual estos grupos como movimientos LGTBI o feminismo afirman frases como que tú seas tú mismo, expresa lo que llevas dentro, que suena bonito, ¿no? Suena bonito. Son expresiones de libertad, pero desde el lado del concepto de la cultura marxista cultural, para la redundancia, en la que en realidad te dicen, sé tú mismo y tus emociones son reales. Cada uno tiene su propia realidad. Por ejemplo, si tú eres A, si tú eres B, B, y no puede ninguno corregirse. Ahora, hay una filosofía que propone un término en medio de toda esta locura subjetiva, y se llama la intersección. ¿De qué se refiere esto? Se refiere a digamos, a la coherencia de categorías de opresión. Afirman que cuanto más opresión está sujeta a una persona, mayor es la autoridad moral para que se tome en cuenta su opinión en este mundo. Por ejemplo, si eres un hombre, tienes menos autoridad moral que una mujer, porque tú eres el opresor históricamente y la mujer es la oprimida. Entonces la mujer tiene más autoridad moral que hablar que tú. Pero si eres mujer, ¿no? Si tú eres mujer blanca heterosexual, tienes menos autoridad moral para hablar que una mujer latina o una mujer indígena, una chica de la selva del Perú, por ejemplo. ¿Por qué?
porque históricamente tú has sido la opresora y ellas han sido las oprimidas, aunque ahora ya la globalización haya hecho que muchas de ellas hayan salido adelante, pero tú eres la que ha tenido más privilegios durante la historia. Luego dicen de que no, pero espérate, la mujer de la selva del Perú o la mujer indígena, la mujer de la sierra, tiene menos privilegios que una mujer negra, porque ella fue hasta esclava. Así que históricamente ella tiene más capacidad moral para tomar una opinión, su opinión pesa más, tiene más autoridad moral, porque ella ha sido más oprimida todavía. Pero ahora si eres una mujer negra y que se autopercibe como hombre o como gato, tienes más oportunidad porque es una persona trans y es mucho más oprimida que la negra. Un mundo de locura, hermanos. ¿Te das cuenta? Como resultado, entonces, la palabra de Dios, los predicadores, los cristianos, o aún los no cristianos, pero que son morales y conservadores, han perdido la moral. Nosotros no tenemos moral porque somos privilegiados. Hemos perdido la moral para hablar ante la sociedad progresista, porque solo los oprimidos tienen más derechos a expresarse moralmente sobre ciertos temas. Y eso lo puedes ver en cualquier lado del mundo. En el internet puedes ver que alguien te dice, claro, como tú eres blanco, por eso hablas, te dicen, ¿no? O claro, porque tú vives en una ciudad, por eso hablas, pero, o sea, la opinión de una persona negra trans puede pesar más que la de otra persona. O la opinión de esta persona puede pesar más que esta, porque está dentro de un grupo de minoría supuestamente que ha sido históricamente más oprimido. Y es por eso que ahora dentro de hasta incluso los medios de comunicación le dan más cabida a personas supuestamente que están dentro del grupo de los oprimidos históricos que de otras personas, que a un pastor, que a un sacerdote o a un activista político blanco, heterosexual y de derecha. Por eso es que quieren incluso ellos creen que tienen la moralidad más alta, ellos se creen los estándares. A pesar que promueven estilos de vida bien inmorales, después crean estándares. Por ejemplo, quieren cancelar a Pepe Le Pew por acosador. No sé si han visto hace poco. Quieren cancelar a Pepe Le Pew, el dibujo de Looney Tunes, porque dice que es un estereotipo del acosador. Y por otro lado, quieren cancelar a Speedy González, el ratoncito súper rápido, porque dicen que Speedy González es un estereotipo que denigra a los latinos. Yo veo a Speedy González muy divertido y muy exitoso. Es un latino exitoso, que siempre se sale con la suya. No veo nada malo. Bueno, tampoco nos dicen que en Pepe Le Pew muchas veces él persigue a la gatita que ha sido pintada y que parece una zorrilla, pero al final la gata termina persiguiéndolo a él. ¿Y eso no lo dicen? Se ve que no han visto Pepe Le Pew. Bueno, a todo esto viene, todo este subjetivismo, todo esto ha creado algo llamado la teoría crítica. ¿Qué es la teoría crítica? Durante muchos años, además de estos brotes esporádicos de racismo, creo que sí existe el racismo, los problemas raciales han sido un problema en los Estados Unidos y en Latinoamérica, pero justamente cuando ha explotado todos estos problemas de violencia policial en los Estados Unidos, que mencionamos hace un momento, las tendencias han aumentado, ¿no? Y han hecho este tema una cosa de divisiones, han comenzado a hacer un tema de divisiones, y algo que ya existía, porque ya desde los años 70 había sido creado, que la teoría crítica de la raza o la teoría crítica racial, comenzó a ser promovida, defendida más rápido. O sea, la agenda de la progresía ha comenzado a usar como su caballito de batalla, digamos, la teoría crítica racial. Y aún cristianos han adoptado, ¿no?, estas ideas, lo que se ha convertido en una tontería. O sea, realmente es terrible. Ahora, se está metiendo esto dentro del cristianismo, se está metiendo incluso en denominaciones históricas que nunca pensamos que pasaría. Y esta teoría crítica racial pretende autovalidarse. O sea, la teoría crítica racial, como otras teorías críticas, por ejemplo, la teoría queer, de la cual en el cristianismo deriva la teología queer, quiere pretender probarse a sí misma. Por ejemplo, su afirmación básica es que el racismo es sistémico, y vas a encontrar siempre que van a hablar, todos tienen ese sesgo, van a estar hablando racismo sistémico, lo vas a encontrar ahí en la puntita de la lengua, ese lenguaje en todos los que se comienzan a empapar de estas ideologías a las cuales se les podría llamar personas woke, ya lo vamos a explicar ahorita. Pero ellos dicen que esta afirmación básica es que el racismo es sistémico, es decir, que está por todos lados, y que no hay nada donde no podamos detectar racismo. Esta es una conclusión que es un axioma en realidad,
y quienes no, o sea, es un axioma, en quienes no están de acuerdo con ellos no pueden cuestionarlos tampoco. Ellos es una forma de protegerse de que nadie los critique, ¿no? Porque por definición quienes no están de acuerdo, para ellos, ¿no? Que si no estás de acuerdo o criticas su idea, tú eres parte del problema. O sea, si tú criticas y dices que no existe tanto racismo como tú dices, entonces eres racista. Si no estás de acuerdo con la teología queer, eres homofóbico. Si no estás de acuerdo con la izquierda, eres un fujitrol. Si no estás de acuerdo con Keiko, eres un terruco. Y así, ¿me entienden, no? ¿Me entienden? Muy vivos se creen. Bueno, ¿dónde viene la teoría crítica? La teoría crítica comenzó en la década de 1930. Y hubo hombres como Reich, Marcuse, Theodor Adorno y otros que usaron la doctrina del marxismo para explicar por qué el proletariado, por ejemplo, en un lugar como Alemania, se unió a un partido nacionalista fascista como los nacionalsocialistas de Hitler, en lugar de aislarse con la otra izquierda más definida para promover una revolución comunista, por ejemplo, ¿no? Entonces concluyeron que el proletariado sufría de un falso sentido de sí mismo. O sea, a la teoría crítica no importa la forma que adopten en este sentido, puede convertirse en cualquier cosa, pero se basa en el concepto de falsa conciencia o del falso sentido de pertenencia. Es decir, el opresor el opresor, o sea, está controlando la sociedad tanto, de modo que los oprimidos creen que sus propios intereses se rigen por lo que el opresor dice, o sea, por el status quo. Por ejemplo, tú eres el oprimido, solo que no lo sabes, porque te han normalizado la cosmovisión del opresor. ¿Me entiendes? Tú eres el oprimido, sino que no te das cuenta, porque el opresor te ha normalizado que así es la vida. Entonces, ¿no? Mujer, tú has creído que eres como eres, que eres una mujer, que tú vas a luz hijos, ¿no? Has creído que tú eres mujer porque lo eres biológicamente, ¿no? Te han engañado que debes casarte, te han engañado que debes atender a tu marido, ¿no? Entonces tú tienes que odiar a tu esposo porque él te oprime. Aunque todo te sea felicidad, aunque tú misma te sientas feliz, y te sientas feliz por el diseño que Dios se ha hecho contigo, porque te sientes bien biológicamente siendo mujer, no, tú estás errada, tú estás viviendo una mentira, tienes que odiarlo y tiene que haber acá una lucha de géneros. Algo así, ¿ves? Entonces, o ciudadano de la sierra, tú en realidad debes odiar a los de la costa, porque ellos tuvieron más oportunidades que tú. Aunque el hombre diga, no, pero a mí empresarios de la costa me compran aquí mi cosecha y todo, y me siento muy bien, me siento feliz, mis hijos han estudiado en la costa y han salido adelante, yo amo a mi país. No, tú no debes amar esa parte del país, aunque tú digas eso, no debes amarlo, porque te han engañado, te han normalizado, tú eres un oprimido, deséchalos, escucha a papá izquierda, ódialos, viva la lucha armada. ¿Mm? O indígena peruano, odia a los demás, porque te han normalizado que el blanco es superior, cosas así, ¿no? ¿Y cuándo ha pasado eso? Ódialos, porque te han quitado tu herencia. Ellos tienen privilegios y tú no los tienes. Aunque el indígena diga, pero yo soy peruano y yo me siento igual que todos. Yo no me siento mal. Todos somos iguales, blancos, chinos. Perú es un país multicultural. Blancos, chinos, negros, morenos, gringos. Somos peruanos. Nuestra identidad es ser peruano. No, indígena, no. Te han engañado. Tú eres descendiente de los incas. Tú eres el verdadero portador de este país. Ódialos. Y si no estás de acuerdo, eres parte del problema. Si tú no estás de acuerdo, eres parte de ellos. Qué gran idea, ¿no? Sinvergüenzas. Que cada elemento que evidencia que se puede refutar esta teoría falsa se convierta en una prueba más bien de que cuán profundo es esa teoría. Un genio el que la inventó. La teoría crítica racial, en este caso, es el caballo de batalla del marxismo, siendo montada por jinetes que se identifican con la política, con la lucha de clases del comunismo. Y esa es la realidad. Siempre están tratando de que a través de la teoría crítica racial crear, o de cualquier teoría crítica, crear divisiones. ¿Te das cuenta? Crear divisiones. Quieren destruir la familia, quieren crear una lucha de clases, una lucha de razas, una lucha de géneros. ¿Para qué? Para desestabilizar la sociedad y todos dependamos de papá Estado. Eso es algo triste realmente, ¿no? O sea, la teoría en Estados Unidos, por ejemplo, la teoría crítica racial tiene un movimiento llamado Black Lives Matter, que significa que la vida de los negros importa, la vida de la gente de color, la vida de las personas afroamericanas importa, que es cierto, importa, pero vamos a ver cuál es el concepto de la teoría crítica racial aquí.
ellos están utilizando esto para realmente trastornar la sociedad, infiltrarse en todos los aspectos y otra vez más el marxismo, tener nuevos proletarios, en este caso la gente de color o los hispanos, y ponerlos en contra del hombre blanco que le llaman ellos, ¿no? Entonces, esto es lo malo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto? Se está infiltrando en la comunidad evangélica norteamericana y sudamericana. ¿Cómo puede un pensamiento tan radical sacudir instituciones estadounidenses como la Convención Bautista del Sur hasta sus raíces? Y parte de la respuesta se puede encontrar en un libro de Jemar Tisby, un libro de Jemar Tisby llamado Los Colores Prometidos. Entonces, Tisby, en este libro, en su narrativa sobre el cristianismo evangélico norteamericano, habla muchas cosas como que no se puede negar que existe una historia vergonzosa sobre la iglesia protestante blanca estadounidense y su conexión con la esclavitud. Sí, es cierto. La segregación y el racismo, es cierto, no lo podemos negar. Por ejemplo, habla de que George Whitefield y Jonathan Edwards fueron dos líderes más importantes del primer gran despertar protestante evangélico durante el periodo colonial estadounidense. Y ocupan una posición importante, ¿no? Ellos en el Salón de la Fama de los héroes evangélicos. Tisby enfatiza su papel, el papel de ellos como dueños de esclavos y de su casi, por no demás, total defensa de la esclavitud. Ahora, estas no son revelaciones nuevas, es un contexto diferente, es un mundo diferente. No podemos ver el siglo XVII, XVIII, XIX con los lentes del siglo XXI. Ahora, estas por eso no son revelaciones nuevas, pero deben ser aclaradas. Por ejemplo, Edwards, por ejemplo, se opone firmemente a la trata de esclavos, aunque cree que la esclavitud es un sistema económico, una institución bíblicamente autorizada en el mundo caído, porque él lo veía como que Abraham tenía sus siervos, y en ese tiempo la gente tenía esa mentalidad. No es como lo quieren pintar los marxistas. La acusación tampoco no se limita a Edwards y a Whitefield, sino, o sea, Tisby plantea algunos problemas a tratar con, por ejemplo, con los estándares de la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos, con muchos hombres que pasaron ahí, con muchas opiniones de evangélicos antiguos acerca de la esclavitud y que las aprobaban. Entonces, eso es algo muy terrible, eso es algo muy terrible. Pero también nosotros tenemos que meditar en que, lamentablemente, nosotros no debemos partir de la cultura para opinar, sino de la palabra de Dios. La teoría crítica racial se está metiendo incluso en esferas que uno pensaría nunca pasaría, en esferas que uno incluso humanamente admiraba. Hermanos que no creo que hayan sido contaminados con eso del todo, pero eso está permitiendo. Una de estas esferas es la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos. Y en la Convención Bautista del Sur, este problema es evidente. Por ejemplo, en la conferencia anual del 2019, la convención aprobó un proyecto llamado la Teoría Crítica Racial y la Interseccionalidad. O sea, la moción se supone subordina la teoría crítica racial a la Biblia, ¿no? Y ellos dicen que se va a proporcionar este tipo de cosas, este tipo de ideas como herramientas útiles nada más, pero la Biblia siempre va a estar por encima. Pero estas palabras no satisfacieron a nadie. Entonces, el que tomó la voz fue un doctor llamado Curtis Wood, profesor del Seminario Bautista del Sur y que preside, ¿no? El pastor Albert Mohler, muy conocido. Bueno, vamos a ver, esto dijo Curtis. Esto dijo Curtis, quien lamentablemente tiene un sesgo progresista bastante marcado. I appreciate the words and the sentiment of the messenger. We will take this as an unfriendly amendment for this purpose. It is our aspiration in this resolution simply to say that critical race theory and intersectionality are simply analytical tools. They're meant to be used as tools, not as a worldview. It's not true. It's not. And we would also say that in light of the time, we don't have an opportunity to talk about the origins as well as the implications of critical race theory. When you begin to think about worldviews and philosophical constructs, the Apostle Paul appealed to the Epicurean sensualists. He appealed to the rationalists on Mars Hill. But that did not mean that Paul imbibed the views of the rationalists
or the sensualist. When Apostle Paul quotes from Epimenides in Titus chapter 1:12, it did not mean that Paul believed that Epimenides' worldview was consistent. What we're saying is that this can be utilized simply as an analytical tool, not a transcendent worldview above the authority of Scripture. And we stand by the strength of this resolution. Está claro, ¿verdad? Y este sesgo es mucho más claro y contundente en este otro video. So when we say Black Lives Matter, here's what's happening. For so many centuries in American history, in the American political economy, Black lives didn't matter. You could kill a black man and not even worry about it. You could rape that black woman and it not be considered a crime. You could have a president by the name of Thomas Jefferson who rapes a 16-year-old child in France by the name of Sally Hemings, who was the half-sister of his wife. This history, y'all. ¿Qué está diciendo el Dr. Wood? ¿Y Albert Mohler no hace nada? Bueno, este tipo de ideas metiéndose en lo que se supone era un bastión de la sana doctrina y aceptándose y normalizándose está causando divisiones en la misma convención. Hace unos meses, por ejemplo, un grupo de pastores bautistas, salió en las noticias, formaron algo llamado como que la Red Bautista Conservadora, una coalición, ¿no?, de pastores que creen que la tendencia woke que está entre los bautistas constituye un peligro. Ahora, ¿qué es la tendencia woke? Woke, que se escribe con W-O-K-E, woke como un despertar, se le llama a quienes tienen una especie de, según Estados Unidos, ¿no?, una especie de conciencia de justicia social. Es decir, en realidad es a quienes se les está metiendo las ideas progres, a quienes tal vez no están totalmente empapados, pero ya están comenzando a abrir sus mentes y se expresan y apoyan ciertas tendencias progresistas, en poca o en gran manera. Entonces algunos pueden decir, pero no hay división en la convención bautista, qué exagerados. Hay hermanos en Estados Unidos que me están comentando cosas como que, por ejemplo, hasta 6 seminarios de la Convención Bautista del Sur han emitió una declaración pública y declarando incluso que esta teoría crítica racial es inconsistente con su confesión, la confesión que ellos tienen. O sea, la verdad, la división está ahí, pero ellos mismos lo están permitiendo. ¿Qué está haciendo el pastor Albert Mohler? Gran hombre de Dios que tanto admiramos, pero ¿qué está haciendo? Acá vamos a ver otro caso. El pastor afroamericano Edward Copeland, miembro del Concilio de Coalición por el Evangelio, escribió sobre los acontecimientos recientes en Kenosha, sobre un tiroteo que hubo, un artículo titulado ¿Por qué odio agosto?, en la página de Coalición en inglés. El tiroteo de la policía de Cobb Black se desencadenó y finalmente condujo al asesinato de 2 personas por parte de un hombre llamado Kyle Rittenhouse, que estuvo en las protestas posteriores también. Ahora, yo entiendo la exaltación de Copeland, se entiende la exaltación de Copeland, pero su enfoque es sumamente preocupante. Él insiste en que debemos descartar desde el principio cualquier pensamiento de complejidad moral. Mira, voy a citar más o menos lo que dice, ¿ya? Vamos para entender a Copeland. Dice, si su impulso por adelantado es tratar de justificar los 7 u 8 agujeros de bala en el cuerpo de Jacob Blake, bueno, él no era un ángel, ¿no? Pero ¿qué había en su sistema? Probablemente estaba buscando un arma. Debió de haber obedecido. No tenemos todos los hechos. Solo considero los hechos que realmente conocemos de Kyle, o sea, del asesino. Tomó vidas frente a testigos físicos y digitales, pero está vivo. No hay agujeros de bala en su cuerpo. Será acusado y juzgado en un tribunal y no en la calle como debería ser en una sociedad justa. Parece que la verdad, su corazón como un hombre negro de los Estados Unidos le traiciona cuando hace sus declaraciones, ¿no? En otra parte, mira lo que dice. En otra parte dice, esto es cosa cultural, omnipresente y abominable. O sea, él ya está viendo injusticia en todos lados. Omnipresente, dice él. O sea, otra vez este sesgo. Y en otra dice, mira lo que dice. Dice, los primeros y más ruidosos en castigarme por estas observaciones serán los más hábiles para encontrar alguna excusa para Rittenhouse. Los más arrogantes en descartar mi trauma, los más ansiosos por encontrar de alguna manera una conexión marxista
o teoría crítica racial en mis reflexiones. Y eso me duele el corazón, literal y profundamente. No dudo que le duele el corazón, literal y profundamente, porque yo veo que esto es una causa para él ya. Está olvidándose que es un pastor y teólogo, y en lugar de ver las cosas, lo ve como un activista político, lo ve como un activista, lo está viendo como Martin Luther King. Él no es nosotros no somos Martin Luther King. Martin Luther King tenía una cosmovisión mundana de las cosas. Copeland, ¿por qué tiene que hacer esta especie de lamento político? ¿Por qué llamarlo cultural? ¿Por qué poner el parche diciendo, seguro me van a decir que soy marxista? Pues es obvio que te van a decir marxista. No dudo de la sinceridad de Copeland. Pero cuando tú como pastor o como teólogo hagas un comentario sobre temas así, hay que quitarnos el sesgo político ideológico, si no queremos que luego se nos analice y se concluya con algo tan evidente. Después puedes decir, bueno, yo comparto tal sistema económico o de mercado, pero no ideológico, pues. Nuestra cosmovisión tiene que ser la de las escrituras. Si deseas evitar ser acusado de usar teorías críticas raciales, debes evitar el historial moral plano, o sea, ese único estándar para medir a todos, con errores históricos, ¿no? O sea, sí, porque si en el pasado hubo racismo en Estados Unidos está bien, no tienes por qué considerar eso siempre. Como vimos antes con el doctor Curtis. Era evidente que hay una lucha y una animadversión aún en contra de la historia de su país, ¿no? Que es su hogar. Al querer solucionar el problema buscando los errores en la vida de los fundadores de esa nación, como Thomas Jefferson. Los argumentos ad hominem no solucionan nada. Más hace parecer que es un político populista de izquierda, de los que ya conocemos, que un teólogo del Seminario Bautista del Sur, o en este caso de Copeland, un teólogo que es un miembro del Concilio de Coalición por el Evangelio. Ahora, ¿qué pasa con esto en los pueblos latinos? Bueno, aquí vemos el indigenismo. En los pueblos latinos vemos esto algo muy parecido. El indigenismo es una corriente cultural antropológica concentrada en el estudio y el valor de las culturas indígenas y el cuestionamiento de lo que perciben como discriminación en prejuicio de los pueblos, donde los, digamos, máximos representantes de nuestro país, al menos de la literatura indigenista, manejan un rol clarito, un rol clarito donde nos muestran la realidad de la situación de los indígenas, o sea, de los pueblos originarios, como le llaman en nuestro país. Por ejemplo, de repente en el colegio han leído muchos de ustedes peruanos acerca de José María Arguedas, ¿no? Que expone el indigenismo desde sus raíces y da a conocer la conciencia social del indígena en su libro, o por ejemplo, Los ríos profundos, ¿no? Seguro lo han leído en el colegio. O el caso también de Ciro Alegría, mi paisano acá de la ciudad de Trujillo, que presenta la condición dramática en la que las comunidades de la Sierra del Norte acá se encontraban, en un libro muy famosísimo que a mí me hicieron leer en primaria. De repente muchos de ustedes, no sé si en estos tiempos lo hacen leer, se llama El mundo es ancho y ajeno. En otras palabras, se denuncia la precaria situación del hombre andino. Y por último, Enrique López Albújar, que narra los hechos, costumbres, tradiciones, paisajes, o sea, un poco más cultural acerca de lo que son los pueblos del Ande en su libro Cuentos Andinos. Bien, estos hombres exponen la realidad que había desde hace casi más de 70 años en el Perú con los pueblos del Ande. Ahora, ¿cómo el indigenismo entra a tallar en la teología? Pues al igual que en la teoría crítica racial, así como en la política, en lugar de solucionar el problema de la gente del Ande, reduciendo el Estado al mínimo, los estados, no se reducen al mínimo, ¿no? Como deberían hacer, para solucionar esto, para que haya menos impuestos, para darle la propiedad del subsuelo a los propietarios andinos de sus tierras, promoviendo el comercio en la sierra y en la selva del Perú, con un solo impuesto para sostener este Estado pequeño. No, se les usa a ellos sembrándoles odio contra otra clase social, contra la cultura de la costa, digamos, se les usa para los fines del marxismo. Eso es lo malo. Ahora, ¿y eso qué tiene que ver con las iglesias? Que igual a la teoría crítica racial, han sido tomados como los nuevos proletarios de la izquierda. Y en la teología modernista igual, con la mal llamada teología de la liberación, se les ha sumado a los proletarios de la teología modernista. Qué triste, ¿verdad? Se ve que no aman a la gente indígena realmente, los están utilizando. Un ejemplo, Leonardo Boff, bien conocido teólogo comunista, que apoyó a Lula da Silva, el terrible comunista brasileño, un teólogo de izquierda, claramente con un sesgo ideológico marcado. Les voy a citar, él mismo en un escrito, un artículo que se llama Ecología y Teología de la Liberación, él escribe, y dice así, acá está: la teología de la liberación nació al escuchar el grito de los
pobres económicos, de las clases explotadas, de las culturas humilladas, de los negros discriminados, parecido al Black Lives Matter, de las mujeres oprimidas por la cultura patriarcal, parecido al feminismo, de los LGTBI, teología queer, y portadores de necesidades especiales. Todos gritan por liberación. En todas ellas el respectivo oprimido es siempre el sujeto y protagonista principal de su correspondiente liberación. Boff, como todo teólogo comunista, como todo teólogo modernista, como todo teólogo de la liberación, como todo teólogo de izquierda, nunca propone una solución redentora en Cristo Jesús. Simplemente habla siempre de lo mismo que habla la izquierda, de una liberación política, de una liberación cultural. Es lamentable. Vamos a ver ahora, Paco Gómez Nadal. Es periodista y miembro del colectivo marxista progresista La Vorágine. Este colectivo es claro que no tiene nada que ver con el cristianismo. Las ideas progresistas no son herramientas de donde el cristianismo bíblico deba construir ideas, es decir, presuponer. Nosotros no presuponemos desde las ideas marxistas o desde la cosmovisión autónoma del hombre, sino desde las escrituras. Bueno, Paco no es teólogo. Sin embargo, se estudia libros de Paco con sesgo político de izquierda en algunas facultades de teología y en algunos colectivos supuestamente cristianos. Entonces, con este tipo de ideas, lo único que crean no es un planteamiento evangélico de redención para este tema en el corazón de las personas, sino que se siembra una lucha de clases, una vez más en favor de un extremo de la política del marxismo cultural. Bueno, para concluir, preguntémonos si después de saber todo esto, los autores cristianos publicarán libros, harán conferencias, escribirán artículos, enseñarán en sus iglesias acerca de la teoría crítica racial, metiéndose en el cristianismo. ¿Se atreverán? Los luchadores contra la apostasía se enfocarán en lo que realmente está trayendo apostasía, en lugar de estar peleando que si te pones batería o si tienes un local bonito, que luces, si hay guitarras, tonterías y medias. Si no, son pura finta. No harán nada. Es una gran tragedia. Porque como muestra el libro de Tisby, lo que se necesita es un diálogo real, argumentación ya mismo, no una posición sumisa disfrazada de defensa de la fe y andar peleando por temas secundarios, o otra posición también sumisa de muchos pastores que dicen ser evangélicos y permiten que estas ideas liberales modernistas se metan en la mente de sus jóvenes, incluso de jóvenes que están ya en instituciones paraeclesiásticas y luego van a venir a tu iglesia con estas ideas. ¿Qué debemos hacer? Bueno, yo creo que debemos estudiar estos problemas, estos temas, para poder refutarlos con las escrituras y con la razón. Una de las principales razones por la que tal vez podemos ser muy vulnerables a estas cosas, a estas tendencias, es que no nos estamos tomando el tiempo de estudiarlas. Debemos ser diligentes, protegiéndonos de las falsas doctrinas que puedan separarnos de la verdad. Y la principal forma de hacerlo es conocer la verdad. Debemos entender los caminos de Dios. Debemos conocer realmente a Cristo para que cuando nos traigan estos evangelios falsos, estas promesas de redención fuera de Dios, podamos reconocerlas fácilmente. Al mismo tiempo, bueno, debemos estar atentos a las tendencias culturales para descubrir enseñanzas falsas que se enseñan a nuestros niños y familias, hasta incluso apoyadas por un Estado, a través de las escuelas o a través de la industria del entretenimiento, de los medios de comunicación. Hermanos, el evangelio es nuestra esperanza. El evangelio es la promesa de Dios para nosotros. Pero parte del argumento del marxismo cultural es que para los oprimidos, para que ya no estén oprimidos, ya no estén en ese estado de opresión, el sistema, que lo que ellos llaman opresivo, ya vimos que para ellos sus ideologías son el evangelio, o sea, son la buena noticia. Y lo que ellos llaman lo opresivo debe ser derrocado. Entonces la batalla con el opresor es un medio para lograr la purificación, según ellos, ¿no? Son el proceso para llegar a un estado utópico donde al implementar su sistema, donde lo bueno será malo y lo malo será bueno, donde el corazón humano mentiroso con su tendencia a la maldad verá que su maldad ha sido legalizada y normalizada. Va a ser lo mejor para ellos, y aquel que se oponga será llamado conservador o cristiano anticuado y serán criminalizados. ¿Te das cuenta que este sesgo, este pensamiento marxista es una religión? Es una religión. Por eso debemos oponernos a esta filosofía para defender lo único que atrae al hombre algo nuevo, vida nueva y verdadera esperanza, aquí y en la eternidad, y es
un avivamiento, un despertar a través del Evangelio de Jesucristo. Ningún emprendimiento social, político, puede hacer lo que solo el Evangelio puede hacer. Las Escrituras, la Biblia no nos garantiza que seamos económicamente iguales. Las Escrituras nos presentan un principio de libertad ante la ley, donde todos somos tratados por igual y tenemos la misma oportunidad de conquistar la tierra y prosperar si hablamos de nuestra estancia acá. Bueno, como creyente yo tengo mis convicciones políticas y económicas, ya saben los que me conocen, pero nunca voy a creer que en estas convicciones está la salvación de la gente, tanto individual ni de la sociedad en general. Mi esperanza no está en esto. Mi esperanza está en el Evangelio completo, en el verdadero Evangelio, en el sacrificio completo de mi Señor Jesucristo. Sin embargo, hay que aceptar que históricamente el sistema económico que tiene los principios más cercanos a las Escrituras y permite que la Iglesia ejerza su libertad y pueda conquistar este mundo es el sistema de libre mercado. Gobiernos limitados al mínimo en sus funciones y libertades individuales. Bueno, oremos que estas filosofías woke y marxistas culturales no lleguen a nuestras iglesias y que seminarios como el Bautista del Sur logre espectorar de sus convenciones esta nefasta ideología que no combate el racismo realmente, sino que lo promueve y crea más odio, como el que vemos tristemente en los ojos del Dr. Curtis Watt, cuando habla del blanco y ya afinado Thomas Jefferson. Finalmente, espero que podamos vivir una vida pacífica, con leyes justas basadas en la ley de Dios, con tolerancia y dignidad, porque es hermoso y agradable a nuestro Dios, nuestro Salvador. Bueno, que Dios nos dé sabiduría y humildad en este momento, pero también nos reúne el valor en nosotros, ponga el valor en nuestro corazón para defender nuestra mayor riqueza, el Evangelio. No un sistema económico, sino el Evangelio. Que Dios nos ayude, hermanos. Si te gustó este video, dale clic en la campanita para que siempre te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Suscríbete, compártelo con tus amigos y comenta si es que quieres cualquier cosa acerca de este tema. Nos vemos en el próximo video. Este es el canal del Pastor Mega y yo soy Carlos Alberto Paz. Chau.